¡Ey! Oye, tú. ¡Ey! ¡Ah! Oye, ya deja esos juegos para celulares. Yo no estaba jugando. ¡Ja! Caíste. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ey, ey, 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 ey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Leonardo y sean bienvenidos a mi canal Dibuja Leo. ¡Ay, a la ver! Hace rato no hacía esto. Hoy vamos a dibujar a Kakashi. ¿Por qué? Pues porque esta personita me lo pidió. Y pues pensé, ¿por qué no? Así que lo dibujé. ¡Qué buen servicio! Ya dicho esto, comencemos. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to. Para dibujar a Kakashi empezamos dibujando un círculo, el cual nos servirá como guía para dibujar la cabeza de nuestro personaje. Este círculo lo partiremos por mitades como se muestra en el video. Si no sabes cómo dibujar caras animes de frente, te dejo una tarjetita acá arriba para que le eches un vistazo. Seguido de eso hago como unas figuras geométricas para encajar el cuerpo. Hacemos estas dos líneas para los ojos y acá les va un tip que les ayudará si no saben cómo dibujar los ojos, que le queden de igual, de separados y del mismo tamaño. Del círculo anterior que hicimos, coge la mitad de la mitad y luego la mitad de la mitad de la mitad. Sé que esto es un poco raro, pero en el video se muestra muy bien. En ese cuadro que se forma, ahí dibujaremos los ojos. Ya teniendo dibujados los ojos, pasaremos a dibujar como la forma base de la banda. Seguido de eso pasamos con la máscara de Kakashi y completamos con lo que sería la mandíbula y el mentón. Pasamos a dibujar las orejas que irían en la línea superior hasta la línea inferior que hicimos antes. Para el cabello empezaremos a dibujar mechones que van con una dirección hacia arriba. Procura que cada mechón sea diferente al anterior para darle más naturalidad al cabello. Perdóneme si no explico todo a detalle de lo que voy haciendo, porque no estoy acostumbrado a hacerle tutoriales a mis dibujos, pero es algo que voy a ir mejorando con el tiempo, porque me encantaría enseñarles sobre un poco del conocimiento que tengo del dibujo. Trazamos dos líneas hacia abajo para el cuello y empezamos a bocetear los laterales del chaleco, que son como esponjosos. Para dibujar la mano hice como este rectángulo 3D con la parte superior puntiaguda y seguido de eso hice 4 círculos para simular los nudillos. Y ya con esta guía podemos dibujar la mano como se muestra en el video. Hacemos un óvalo en la parte superior de la mano que sería parte del kunai que sostiene Kakashi y un semióvalo en la parte inferior de la mano para determinar el final de la empuñadura. Y seguido de eso hacemos como un rombo pero más alargado al final para la hoja del kunai. Dibujamos el brazo con una simple línea y hacemos estas curvas para definir la mano y no nos olvidemos de dibujar el pulgar con un rectángulo pequeño. Y seguimos dándole detalle al chaleco y dándole forma a la parte del brazo izquierdo. Ya agregado todos los detalles y características que identifican a Kakashi, lo que procedemos es con un lápiz HB o 2B o con el mismo lápiz que hicimos el boceto, remarquemos el dibujo para más adelante pasarle un borrador y que nos deje solamente el trazo que remarcamos, porque si ves alguno de mis videos te darás cuenta que yo no delineo mis dibujos.
Para el cabello vamos a utilizar 3 colores, uno plateado o gris claro, un gris oscuro y un negro para darle profundidad al cabello. Para lograr ese efecto de como realismo hacemos líneas largas y suaves procurando dejar espacios en blanco para simular brillos y siguiendo la forma o dirección del mechón o donde se dirija el cabello. Este proceso lo haremos con mucha paciencia. Después de haber pasado la primera capa, volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez definiremos un poco más los mechones. Con el gris oscuro, volvemos y repetimos el mismo proceso de las líneas largas siguiendo la onda del mechón para darle más profundidad al cabello y repetimos lo mismo con el color negro. Pasamos a colorear la banda y al igual que en el cabello vamos a utilizar 3 colores, un azul claro, uno medio y uno oscuro. Si no tienes este último servirá el negro, pero tendrás que pasar muy suavemente para que no remarque y quede una mancha negra y arruines tu dibujo. Para colorear la ropa o tela toca más o menos entender cómo van los pliegues y tener muy bien en claro dónde irán las sombras y luz. No soy un experto en este tema, pero lo que hago es marcar primero las sombras dejando algunos espacios en blanco para los brillos. En pocas palabras, un lado oscuro y otro claro, como se muestran justo ahora. Después de haber ubicado las sombras, pasamos el color medio por encima del oscuro para mezclar mejor los colores, y lo mismo repetiremos con el azul claro. I sink finally someplace I found peace. Estos mismos colores los utilizaremos en la máscara, guante y mangas del traje de Kakashi, con la diferencia que utilizaré el negro muy suavemente para generar una sombra más profunda. Y acá pido unas disculpas, pero cuando estaba grabando no me di cuenta que las pilas de la cámara se me descargaron y pues perdí el proceso del coloreado de toda la parte metálica de la banda. Pobre cosita fea. Bueno, pero lo único que hice fue utilizar los mismos colores que utilicé en el cabello, dejando luces y sombras para darle volumen. Acá con el color negro remarco un poco más los mechones del cabello porque siento que quedaron como muy claros. Ya después de eso seguimos con el guante y las mangas del traje. Chasing whatever kills for so long. I forgot how it feels in the dark of night. Tabletops counting eyes in the early hours. Stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone. Coloreamos las patillas y el cabello que cae detrás. Para el chaleco utilicé un color negro para las sombras, un verde oscuro como intermedio y un verde claro para las partes más iluminadas. Como la luz viene de la parte derecha, la parte izquierda va a quedar más oscura, así que solo en esta parte estaremos utilizando el negro y el verde oscuro, aunque pasaremos el verde claro para mezclar mejor los colores. Me gustó esta parte de los bolsillos del chaleco,
porque dieron un volumen que no pensé que me fueran a quedar tan bien. No sé a ti qué te parece, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. Ya para la parte derecha del chaleco coloqué las sombras en la parte izquierda, pero ya no profundicé tanto con el color negro porque ahí va más luz y se verá mucho más claro, e inclusive utilicé el color blanco para darle más luz. Pasaremos a los ojos, y para las pestañas lo remarqué con un bolígrafo o esfero de color negro, y con un color negro contorneé el iris y la pupila del ojo izquierdo de Kakashi. Luego pasé el gris dejando un pequeño espacio en blanco en la parte de abajo para darle un poco más de realismo. Seguido de eso, con el plateado coloreamos la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, y profundizamos con el negro a los lados. Para colorear el Sharingan del ojo derecho hacemos el mismo proceso, con la diferencia que en vez de gris utilizaremos el rojo, como se muestra justo ahora. Para la piel estaremos utilizando un café oscuro, un café siena o claro, el color piel o durazno y un poquito de color negro. Como siempre comenzamos colocando el color oscuro, luego el color medio y por último el color claro. Este último pasa por encima de todos para combinar mejor los colores. Para hacer los degradados y que los colores se combinen bien, lo primero que hacemos es pasar el color oscuro, en este caso el café, y a medida que nos vamos acercando a la zona más clara bajamos la presión del lápiz. Luego pasaremos el color intermedio que pasa por encima del color oscuro y hacemos lo mismo. A medida que nos vamos acercando a la zona más clara bajamos la presión del lápiz. Y por último el color más claro pasa por todo el coloreado de los otros dos para combinar bien el color, y así quedaría el degradado de nuestro dibujo. Y así hacemos con el resto de la cara, los dedos y la parte que se ve del brazo de Kakashi. Para pintar la cicatriz solamente pinté el lado derecho con el café oscuro y luego le pasé el café siena por encima para que diera ese efecto de profundidad. Y aquí se me apagó otra vez la cámara y perdí una pequeña parte del coloreado del kunai. Para el coloreado del kunai utilizaremos negro y un gris claro o plateado, poniendo las sombras en la parte de abajo y dejando espacios en blanco que servirán como reflejos de la hoja metálica del kunai. Para el fondo no estaba muy seguro cómo hacerlo, así que decidí hacerle una margen de 1 centímetro por 1 centímetro y con un marcador coloreé el fondo dejando unos espacios en blanco para hacerle como unos destellos de luz. Para hacer estos destellos de luz dejamos el centro en blanco con un color claro, en este caso un celeste, contorneamos haciendo un degradado y con el color más oscuro lo pasamos por afuera del contorno, y por último con el color blanco pasamos casi por todo el coloreado para que se combinen los colores y listo. Así hacemos con el resto de los destellos. Y ya por último agregamos los últimos detalles, la firma y listo, nuestro dibujo de Kakashi está terminado. Deja tu comentario acá abajito de cómo te pareció y si te gustaría que siguiera haciendo dibujos con tutoriales, o si quieres algún dibujo en específico como hizo esta persona, que yo los estaré leyendo. Si te gustó el video no olvides dejarme tu manito arriba y compartirlo, que con eso me estás apoyando mucho. Y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte, que es gratis. Sígueme en mis redes sociales como Dibujaleo. Esto es todo por hoy y nos vemos en otro video.